Escuchándonos Marcos Chiasa, desde allí, desde Barcelona, está en un vehículo también donde en España recomiendan quedarse en su casa. No sé si hay directamente toque de queda, depende de cada una de las comunidades. Marcos, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Saludos desde España, desde Barcelona. Efectivamente, aquí hay toque de queda nocturno, que depende de la hora, según la comunidad autónoma. Como sabéis, en España está desescalado, se está gestionando cada comunidad autónoma de una manera diferente. Y justo cuando nosotros estábamos superando la segunda ola de coronavirus, lo hicimos sin la necesidad de confinar a la gente en sus casas, con restricciones de restaurantes, de movilidad, pero sin confinar totalmente a la gente en sus casas. Pues nada más relajar y levantar las restricciones, ya estamos entrando en la tercera ola de coronavirus y justo a las puertas de Navidad. O sea que ahora se han vuelto a poner fuertes medidas restrictivas, nada de confinamiento, solo toques de queda nocturnos, cierres de bares y restaurantes, restricciones de movilidad, pero no confinar en casa. Los expertos, los médicos, dicen que estas medidas son insuficientes, que España va a afrontar esa tercera ola de coronavirus con los hospitales todavía demasiado llenos, mientras que los sectores, como por ejemplo los sectores de los restaurantes y los bares, dicen que estas medidas son demasiado fuertes, demasiado restrictivas. Es decir, que España se debate entre su débil economía y su alta necesidad de vencer esta ola de coronavirus. Marcos, ¿y estas medidas restrictivas, cómo han dado en los números finales, o por lo menos en los números que a diario se van conociendo del coronavirus? ¿Van respondiendo o no? Las medidas restrictivas funcionan y no ha hecho falta, como os decía, cerrar a la gente en sus casas como hizo falta en marzo. El problema es que una vez se levantan estas restricciones, al cabo de 2 semanas vuelven a empeorar las cifras. Claro. Yo quería preguntarte, Juan, respecto a la situación en Alemania. ¿Alemania ya deja de ser el mejor alumno europeo respecto de si sigue o no determinadas cuestiones? Fuerte las palabras de Merkel de las últimas horas. Absolutamente. Lo que hay una divergencia sobre la calidad de las instituciones y la calidad también de los líderes políticos. Ahí sí se mide la diferencia entre una Alemania, una Francia, una Italia, una España. Ahí hay, digamos, un término de, si querés, de análisis político sobre la imagen de Angela Merkel sobre la imagen del resto de los presidentes o los líderes europeos. La situación es muy conflictiva, la incidencia de los casos sobre las 100.000 personas es altísimo. Hoy es uno de los más altos en relación, obviamente, al resto de Europa, inclusive Francia o España, incluso Italia, por lo cual es de alta sensibilidad y por eso llevaron a tomar un confinamiento tan estricto, incluso en las 2 fiestas. Pero llega después de la cantidad de protestas que hubo en los últimos días, ¿no? Imágenes, ¿no? De enfrentamientos con la policía. Sí, digamos, hay una explosión en términos políticos en Alemania distintos que convergen situaciones que tienen que ver con la ultraderecha, la ultraizquierda, es decir, factores además que tienen que ver con, sobre mediados de enero se va a discutir quién va a reemplazar a Angela Merkel, por lo cual, más allá de las diferencias y las situaciones que tienen que ver con la situación sanitaria, hay, digamos, una confusión con respecto a cuál es la continuidad de Alemania, y me parece que eso está confluyendo, incluso también en Francia, con situaciones muy violentas como las que se vieron el fin de semana pasado. Para ambos, saber, Marcos y Juan, es un tema de interés mundial, saber de qué manera se van organizando los países para avanzar con el plan de vacunación. ¿Qué sucede en España? Marcos, en primer lugar, después, Juan, nos contás cuáles son las vacunas que se analizan, qué cantidad de dosis van a llegar, cómo está el tema de vacunación en España en primer lugar, Marcos. En España llegan las primeras 5.000 dosis el 27 de diciembre, se distribuirán entre todas las comunidades autónomas, llega la de Pfizer y la de BioNTech, y el ministro de Sanidad ha explicado que primero se vacunará a los residentes de los hospitales y a los sanitarios. Esta primera etapa finalizará en febrero. A partir de febrero se vacunará a la gente vulnerable, a personas ancianas o gente con una situación difícil social y económica, y después ya se vacunará al resto de la población. Lo que se espera es que más o menos en junio haya unos 15 millones de los 48 que somos en España vacunados y que después de verano haya un 70% de la población vacunada. Juan. Bueno, en principio me parece que lo más importante para aclarar es que ha tenido, digamos, repercusión en toda Europa, es la aprobación o la posible aprobación el 28-29 de diciembre de la candidata de la Universidad de Oxford, estamos hablando de la vacuna, y AstraZeneca. Eso cambiaría lo que es los planes masivos de vacunación, si es que está
una vacuna que es mucho más accesible y que además tiene, digamos, una logística mucho más sencilla por el tema del, digamos, del frío que no supera los 2 grados, por lo cual en cualquier congelador podría hacerse la distribución. Esta es la noticia más importante que hay en este momento en Europa, porque ustedes saben que la de Pfizer es una vacuna compleja en términos, obviamente, de la logística, del frío que de necesita. Conservación y demás, ¿no? Exactamente, está sobre los casi 70 grados bajo cero. Digamos, ha habido también inconvenientes en la producción, obviamente en lo que son los requerimientos de materia prima, por lo cual esa expectativa y esa noticia que hoy surgió en el Reino Unido ha cambiado un poco lo que es la posibilidad de la estrategia de vacunación de los países por, obviamente, la oferta de vacunas que pueda haber. Sí. Aquí en Francia lo que se espera es, después de la aprobación, seguramente el 26 de la Comunidad Europea de la vacuna de Pfizer y BioNTech, la alemana BioNTech, es distribuir 1.300.000 dosis de vacuna. Los últimos días, por lo menos Francia, eso estima, del año. Después se llegarían otras 500.000 vacunas en los primeros 15 días de enero y finalmente para febrero se espera otro 1,5 millones más. Son muchas dosis, pero si se calculan el 1,5 millones de personas que pueden llegar a inocularse esta vacuna, sobre 67, 68 millones de franceses, digamos, me parece que el plan de vacunación va a ser muy lento en todos los países. Mumi, Fer, por lo que escucho yo, tanto de Juan como de Marcos, yo no sé si ustedes coinciden, pero noto que hay en la población agotamiento y resignación. ¿No? Como decir, la verdad no creíamos que íbamos a llegar a una tercera ola. Íbamos a estar hablando a fines de año de esto que nos está pasando, porque les pasa a ustedes y a la vuelta de la esquina nos puede ocurrir a nosotros también aquí en Sudamérica. No, y además, tanto en Francia, en España, en la mayoría de los países europeos, la Navidad es muy importante. Sí. Nosotros la vivimos más como una fiesta, son 2 o 3 días y demás. Allí pero exteriorizan allá, hasta de otra manera claro, en la las calle, vacaciones se dan justamente, esperan con ansias esos días que se pueden tomar, es casi una semana. Hoy me sorprendía viendo un partido entre el Everton y Arsenal en Liverpool, donde es el local. El Everton con gente, con público en el estadio, distanciados pero con público. Qué contraste, ¿no? Sí, situaciones diferentes en un mismo continente, más allá de que sea una zona, una isla, ¿no? En Reino Unido, pero situaciones diferentes a las que se viven o a las que nos cuentan Juan y Marcos desde allí, desde Europa. Sí. A ver, chicos, Marcos. ¿Cómo ven? Sí, aquí la gente no puede más. Aquí la gente está harta desde un punto de vista psicológico y social por tener que continuar con estas restricciones cuando el gobierno de España en verano dijo textualmente que el virus estaba derrotado. Ahora la gente lo que dice es: yo ya he hecho lo que se me pidió en marzo, en abril, en mayo, que es no salir de casa, que es cerrar mi negocio. El gobierno me dijo que el virus estaba vencido y ahora resulta que no. Y sobre todo los sectores más afectados. Lo que siempre digo, España es un país mucho más débil económicamente que Francia. Aquí se está sufriendo muchísimo. El paro es el más elevado de toda la Unión, prácticamente de toda la Unión Europea, la deuda pública. Por tanto, el sector de la hostelería, de los bares y restaurantes, del ocio nocturno, está ya muriendo. Cada vez quedan menos bares y restaurantes en España porque muchos están teniendo que cerrar como consecuencia de estas restricciones. Y en octubre, como también ha pasado en otros países, hubo fuertes manifestaciones y fuertes enfrentamientos entre la policía y los manifestantes, porque aquí la gente no puede más. Y como decíais, ahora especialmente aquí, que las Navidades en España, un país católico, son muy importantes, desde un punto de vista emocional, volver a afrontarlas sin la familia reunida, porque como máximo hay reuniones de 6, 10 personas, pues muy duro. En España se está viviendo de manera muy dura desde todos los puntos de vista, pero insisto, España es un país con muchas dificultades económicas ahora mismo, seguramente el que más de toda la Unión Europea. Juan, para cerrar. No, me río un poquito porque, fíjense, Marcos está en el auto, puede salir. Fíjense los contrastes, ¿no? Entre Francia, ¿no? Acá son más estrictos. Ahí está la diferencia un poco entre el sur de Europa y el norte de Europa. Gráficamente, aquí, bueno, obviamente lo podrías hacer, pero bueno, obviamente tiene un impacto muy especial. Creo que en términos de conocimiento sanitario se sabía que iba a haber una tercera ola, incluso se va a sobrevivir o se va a convivir con el coronavirus hasta que haya inmunidad colectiva, por lo cual esto es un tiempo que será difícil, que no será fácil. Como dice Alzogaray, para los argentinos hay que pasar aquí el invierno, esta vez nos toca aquí en Europa. Claro que sí. A ver, haciendo mención a lo que hace Juan recién, siguiendo la línea de lo que dice Juan recién, en lo personal me impacta... Tengo curiosidad de saber qué está haciendo Marcos en el auto. ¿A dónde va Marcos? Esa es la pregunta. No es un fondo, ¿no? No es un fondo de Zoom. Capaz lo va a ver, claro, está como Esteban Bullrich. Aquí hay toque de queda nocturno en Cataluña, por tanto,
dentro de poquito estaré en la calle de manera ilegal. Si me pone una multa, os la cobro desde España, os la cobro. Decilo bajito. Me desconcentró No, digo, nuestra aquí productora Karina, pero yo quería preguntarles, porque los escucho a los dos y la realidad es que Fer, Eduardo, parece muchas veces que hablan de la propia Argentina. Sí. La realidad es que acá Sí. pasa exactamente lo mismo, el hartazgo, el manejo de los diferentes gobiernos, no hablo solo del nacional, sino de los diferentes lugares a lo largo y a lo ancho de nuestro país, que parece que describen la misma situación que tenemos nosotros acá y ustedes ya viviendo la segunda o tercera ola. Mira, lo dejo a Marcos. Marcos quiere decir Por algo. favor, Juan, no. No, simplemente, a ver, Mercedes, Eduardo, Fernando, los conozco, digamos, uno como argentino, yo soy argentino y hace poco he estado en Argentina, uno mira casi, a veces cuando trata de ser periodista contando lo que pasa en Argentina, es simplemente adelantarse, decirle, por favor, dense cuenta de lo que ha pasado, no se dice ni con soberbia, simplemente es lo que está pasando y debería tomar la Argentina la responsabilidad teniendo este tiempo de verano para no distender los gestos de barrera, el distanciamiento y todo lo que tiene que ver para, obviamente, porque si no la segunda ola se va a adelantar nada más. Bien. Y aquí exactamente lo mismo. Aquí tenemos un país muy cerquita que es Italia, que va siempre un poquito por delante de nosotros desde el punto de vista sanitario y una vez más no hemos aprendido. En marzo, cuando Italia ya estaba muy mal, España no tomó las restricciones oportunas a tiempo y eso hizo que los hospitales se colapsaran. Sí. Es decir, que hay que ser muy prudentes y hasta que no haya inmunidad de grupo, ahora sí que evidentemente asumimos que habrá que convivir con el virus. El problema es cómo va a quedar España después de esta convivencia problemática con el virus. Ese es el grave problema. Impecable el informe que nos han brindado los dos. Para mí a Marcos se lo están moviendo de costado el auto así. ¿No? ¿Viste en la serie, en las películas viejas que lo movían de costado y parecía que iba? No nos dijo a dónde va. Pero bueno. No nos dijo a dónde va, pero la curiosidad. Podés omitirlo, Marcos. Pues mira, mira, acabo de llegar a Barcelona, ahora estoy parado, pero acabo de llegar a Barcelona porque venía de narrar un partido de fútbol, porque también soy periodista deportivo. Y por tanto veníamos desde el interior de Cataluña hasta la capital. Acabo de llegar a la capital de Cataluña, Barcelona. Y con una clara envidia, Juan dice, él está manejando y yo no. Hay simuladores, podés buscar, no sé, metete en algún buscador y buscás simulador, no sé qué hora es allá. Pero se acerca a la ventana, por favor, tiene la ciudad más linda, la ciudad de las luces. Sí, pero ¿y qué? Ve los autos, Juan. él Si quiere querés estar venir arriba. acá, hay temporal, te volás con el viento, no tengo ningún mambo encerradito. Nada más está lindo, les digo que hoy pasé y la gente está de Navidad y parece maravillosa. Ay, sí. Es cara, pero es maravillosa. Es bellísima, Muy bien, bellísima. Bueno, a ambos muchísimas gracias. Gracias, Juan, gracias, Marcos. Un gusto. Muchísimas gracias. Un saludo desde España. Un beso, adiós. Hasta luego. Momento de balances, ¿les parece? Analizamos Dale. lo que ha sido este 2020, un 2020 en el que estuvimos mucho más metidos en la